Bueno, vamos a continuar con el segundo video de propiedades de una sustancia pura. Bueno, entonces les había comentado que estos diagramas, ya sea temperatura contra volumen, presión contra volumen, y de hecho se pueden combinar cualquier variable termodinámica, generalmente en dos dimensiones, pero también puede ser en tres, se llaman diagramas. Y en estos diagramas, pues básicamente se observan los cambios de fase, es decir, los cambios de líquido, entre líquido sólido, sólido líquido, líquido gas o gas líquido. Normalmente lo que hacemos en termodinámica es que solo presentamos los diagramas de líquido a gas, porque la mayor parte de las aplicaciones tecnológicas se basan en estas transformaciones entre estados, pero podríamos incluir, como se ve en la diapositiva, también sólido, sólido líquido, líquido, líquido más vapor y vapor. ¿Vale? Existen varias transformaciones e inclusive sólido, directamente de sólido a gas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, una muy interesante es cuando pasamos de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido, es decir, hasta esta zona que tenemos aquí, y eso se conoce como sublimación, que es un cambio de estado que se usa mucho en algunas técnicas de química, que lo que buscan es disminuir ciertas propiedades de las sustancias, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando vemos otras variables termodinámicas, por ejemplo, presión con temperatura, y dibujamos las diferentes fases? Pues vamos a ver aquí en la figura que tenemos una zona para líquido, una zona para vapor y una zona para sólido. La línea esta que ven ustedes punteada es la línea que siguen los sólidos que se expanden cuando se enfrían o se congelan, y esta que ven ustedes aquí para sustancias que se contraen cuando se congelan. Pero aquí la parte interesante es que si nosotros vamos siguiendo esas líneas, va a llegar un momento en donde se van a intersecar, ¿verdad? Y eso se llama punto triple. Entonces, ¿qué es el punto triple o el estado de punto triple? Se conoce como el estado en donde pueden coexistir sólido, líquido y vapor, o sólido, líquido y gas. Y la parte importante es que ese punto triple para una sustancia, que por ejemplo agua o para alcohol, etcétera, siempre es el mismo. Y como siempre es el mismo y es invariante, se puede utilizar para calibrar, por ejemplo, termómetros. ¿Sale? En toda la historia del universo, siempre el punto triple será el mismo para una sustancia. Bueno, ¿qué hacemos en este capítulo? Bueno, este capítulo básicamente, la parte fundamental se refiere a que nosotros aprendamos a usar las tablas de termodinámica. Y entonces tenemos, por ejemplo, una tabla que tiene diferentes datos. Por ejemplo, la tabla 3.3 tiene datos de la sustancia, fórmula y las propiedades o los valores de punto triple, temperatura y presión. Nosotros tenemos otras tablas, como es la tabla 1, que tiene las propiedades principales que necesitamos. Por ejemplo, la tabla 1 tiene sustancia, fórmula, masa molar, que nos la vamos a ocupar más adelante cuando veamos o manejemos gases ideales. La masa molar, que forma o toma un mol de aire. Acuérdense que son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de aire, ¿verdad? Que incluyen oxígeno y nitrógeno. Y eso es lo que va a pesar, 28.97 kilogramos. Bueno, en realidad es 1000 por 6.02 por 10 a la 23. O sea, 1000 veces un mol, ¿no? Bueno, la constante de los gases, más adelante la vamos a explicar. Las propiedades del punto crítico, temperatura, presión y volumen específico. La tabla 2 tendría otra información, como les había comentado. Bueno, también la constante de los gases, Cp, Cv y la división entre los dos, que le llamamos, se le denota por una constante K. Les he explicado que era Cp y Cv. Cp y Cv
solamente es en sí energía que requieres para calentar 1 kilogramo de sustancia, por ejemplo 1 kilogramo de gas, y subir su temperatura 1 grado centígrado. Nada más que nosotros podemos calentar ese gas manteniendo la presión constante, y entonces vamos a tener que esa energía la tenemos que denominar Cp, y va a ser diferente esa energía de cuando nosotros calentamos 1 kilogramo de gas manteniendo el volumen constante. Esas dos columnas, Cp y Cv y K, son importantísimas en las aplicaciones tecnológicas, sobre todo donde hay combustión, como los motores de combustión interna, pero pueden ser los motores de combustión de los aviones. O sea, hay muchas aplicaciones tecnológicas en ese sentido. Bueno, tenemos otra información de la tabla 2 a tabla 3. Por ejemplo, la tabla 2 también tiene información de las propiedades de gases, ¿no?, líquidos y sólidos, particularmente de gases a diferente temperatura y diferentes valores de Cp y Cv, pero bueno, no importa. Luego tenemos propiedades de líquidos en la tabla 3, propiedades de ebullición, donde tenemos aquí que a una atmósfera el punto de ebullición es 100 grados centígrados, y la energía particular que requiero para 1 kilogramo de agua, en este caso, porque todo esto se refiere al agua, 1 kilogramo de agua, mandarlo a estado líquido y convertirlo a gaseoso es 2257 kilojoules sobre kilogramo, y esa cantidad está relacionada con la entalpía y se denota como HFG. También tenemos propiedades de congelación. Aquí, pues en este caso es calor latente de fusión, y tenemos también propiedades de líquido, ¿no?, temperatura, densidad a diferentes temperaturas, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las tablas que nosotros usamos más en este tema? Las tablas que usamos más es la tabla de agua saturada, que básicamente es una tabla que dada el valor de la temperatura saturada, es decir, en nuestro diagrama de fase donde teníamos líquido, vapor saturado, líquido comprimido, líquido, vapor saturado y sobrecalentado, estas temperaturas se refieren a la temperatura de la parte horizontal, o sea, donde tenemos el proceso líquido-gas, y a la presión asociada se le llama presión saturada. Luego, cuando tenemos puro líquido saturado, este va a ser el volumen específico. Cuando tenemos puro vapor saturado, que serían las esquinas, ¿verdad?, del gráfico, tendríamos vapor saturado. Luego tenemos, vean ustedes que tenemos volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En energía interna, de hecho, en los tres, energía interna, entalpía y entropía, tenemos siempre tres columnas. La columna del valor de la energía interna para el líquido saturado, la energía interna para el vapor saturado y la diferencia, que se va a entender más adelante. Para entalpía tenemos lo mismo, tres columnas: la columna del valor de entalpía para líquido saturado y el valor de la entalpía para el vapor saturado y la diferencia. Y para entropía lo mismo, ¿vale? Tenemos los mismos valores. Entonces, siempre los valores de referencia, para que les quede claro, déjenme a ver si encuentro rápido siempre los valores de referencia son estas esquinas, esquina 1 y esquina 2, o sea, esquina líquido saturado, o sea, que ya está a punto de evaporarse, y esquina vapor saturado, es decir, el vapor donde ya todo el líquido se transformó en vapor, y de aquí en adelante se va a convertir en sobrecalentado, ¿sale? Entonces, estas esquinas siempre son los valores de referencia que se extraen en las tablas, ¿no? En particular, por ejemplo, la tabla 5. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla 4 y la tabla 5? Bueno, que la tabla 4 se usa cuando tenemos temperatura contra volumen, y eso implica que nuestra guía es la temperatura, o sea, tenemos información de la temperatura. Y la tabla A5 se usa cuando tenemos un gráfico de presión contra volumen, ¿sí? O sea, no temperatura contra volumen, sino presión contra volumen, y tenemos información de la presión, y nuestra guía es la presión, ¿sale? Es la diferencia. Ahora, déjenme decirles que estas dos tablas que ven ustedes
son para agua, pero si agarramos otro sistema, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de refrigerante, el R134, ya no es la tabla 4 ni la tabla 5, sino es otra tabla, ¿no? Por ejemplo, creo que la tabla A11 o A12. Estas tablas se denominan tablas termodinámicas y son tablas que vienen al final del libro de termodinámica, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Luego tenemos dos tablas más, que son la tabla A6, que es la tabla de vapor sobrecalentado, y la tabla A7 de líquido comprimido, ¿sale? Y yo les comentaba que en esos dos estados, líquido comprimido, temperatura y presión son independientes. Entonces necesitas información de los dos, de las dos, temperatura y presión, para poder saber en qué fila, ¿no? En qué fila y en qué paquete de presión se encuentra tu información. Tanto para líquido comprimido, para sobrecalentado. Sin embargo, cuando tenemos la parte de la mezcla líquido-vapor, esas variables temperatura y presión no son independientes. Entonces si establezco o conozco la temperatura, pues ya tengo la presión predeterminada. Si tengo la presión, entonces ya tengo predeterminada la temperatura. Bueno, aquí un poco más información de lo que lo que viene en las tablas, ¿sale? Hay una definición muy importante, que es la diferencia de volúmenes, que se especifica BFG, y que se escribe primero BG y luego BF, porque siempre, si tienes gas, ¿no? Siempre ocupa el volumen que se va expandiendo, ¿sale? Siempre tiene un valor mayor, ¿no? Entonces, volumen de la diferencia es positivo. Bueno, tenemos ahí un problemita que apenas sí se ve porque recorté aquí la imagen, pero en esencia lo que te dice es que tienes temperatura contra volumen, tengo este estado y me pide que determine los datos de ese estado. También aquí otro problemita que se sale, aquí me dicen tienes puro vapor saturado, que es este puntito, y hay que determinar información a través de tablas. Eso lo vamos a hacer en el salón de clase. Bueno, entonces, como se podrá ustedes dar cuenta, los datos bien específicos en la tabla es cuando tengo líquido saturado y vapor saturado, que es el otro lado, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos en medio? Que es cuando tenemos una mezcla. Bueno, cuando estamos en medio, lo que tenemos que hacer nosotros es inventarnos una cantidad, y esa cantidad le vamos a llamar calidad. ¿Qué nos permite esa cantidad? Bueno, esa cantidad nos permite indicar cuánta es la cantidad de vapor que vamos a tener presente en la mezcla. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos 0% vapor, la calidad va a dar 0 entre algo es igual a 1. Entonces aquí tenemos masa de vapor, la calidad definida, masa de vapor entre la masa total, que es la misma masa de vapor más la masa de líquido, que también se pueden escribir como mg más mf. Entonces fíjense, si estamos aquí en este punto, tenemos 0 vapor y la calidad vale x igual a 0. Si estamos por acá, tendríamos 30% de vapor, por ejemplo, 70% líquido, y la calidad valdría, por ejemplo, 0.3. Si estamos aquí a la mitad, tendríamos 50% de vapor y 50% líquido, y entonces la calidad valdría 5.0. Si estamos por acá, digamos que tendríamos 60% vapor y 40% líquido, y la calidad valdría 0.6. Y si estamos aquí, todo sería el 100% vapor, 0% líquido, y tendríamos calidad igual, x igual a 1. Entonces, con esta definición de la calidad, masa de vapor entre la masa total, vapor más líquido, podríamos caracterizar con un valor de 0 entre 1 cuál sería la proporción entre gas y líquido saturados, o vapor saturado y líquido saturado. Bueno, entonces,
nosotros lo que hacemos es escribimos, bueno, suponemos que la mezcla líquido y vapor que ocupa un volumen, suponemos que la podemos separar como una parte de líquido saturado que tiene un volumen Bf y una parte de vapor saturado que tiene un volumen Bg. De tal forma que el volumen total pues sería el volumen del líquido saturado más el vapor saturado, pero nosotros siempre podemos escribir el volumen como masa por volumen específico, ¿vale? Por definición de volumen específico, y entonces en lugar de tener volumen total vamos a tener masa volumen específico, masa volumen específico, masa volumen específico. Eliminamos MF porque como la masa total es la masa del líquido más la masa del vapor o gas, podemos despejar, eliminamos, cambiamos MF por esta diferencia. Luego hacemos un poco de álgebra, ¿verdad? Dividiendo por ejemplo esto entre MT, y al final lo que vamos a reacomodar es en esta ecuación que tenemos aquí en color rosa, que dice el volumen de la mezcla, el volumen promedio, ABG es de average en inglés, el volumen promedio de la mezcla líquido más vapor va a depender de quién, del volumen del líquido para esas condiciones, más la calidad por el volumen de la diferencia, donde el volumen de la diferencia BFG, perdón, es Bg menos Bf. ¿Vale? Entonces, si nosotros conocemos la calidad y vamos a tablas, seguramente vamos a poder calcular el volumen promedio que ocupa una mezcla de líquido más vapor saturado, o sea, líquido más gas. En los problemas también suele haber o suele usarse otra estrategia, que es me dan toda la información de volúmenes, despejo la calidad y obtengo el valor dado de la calidad. ¿Por qué es importante eso? Porque esta expresión que ven ustedes aquí con los volúmenes es exactamente la misma que se usa con las energías internas, las entalpías y las entropías. Entonces, si a mí me dan información de los volúmenes y encuentro la calidad, luego puedo usar ese valor de la calidad para evaluar las otras propiedades termodinámicas, que son energía interna, que son entalpía y que son entropía. Bueno, tenemos ahí un problemita que lo vamos a ver. Básicamente en este problema, pues aquí tenemos una mezcla, ¿verdad? Y de la información, pues podemos sacar el volumen, la calidad y evaluar las propiedades, ¿no? Que de hecho aquí dice que es 0.2, ¿no? O sea, 20% de gas contra 80% de líquido. Bueno, entonces eso ya lo mencionamos. Hay propiedades en las que tenemos variables independientes como líquido comprimido y vapor sobrecalentado, ¿no? Se conoce más, yo le puse aquí supercalentado, pero se traduce en español como sobrecalentado. Entonces, en los dos extremos necesitamos conocer temperatura y presión porque son independientes, pero cuando tenemos mezcla líquido y vapor saturado, las variables son dependientes y basta con que conozcamos la temperatura o la presión para determinar la otra. Bueno, tenemos ahí otro problemita que lo vamos a explicar ya en clase. Bueno, entonces fíjense, tiene una particularidad el líquido comprimido en la cual la información que hay en las tablas es muy reducida y generalmente no nos sirve para resolver los problemas. Entonces, lo que hacemos es una aproximación, es decir, cualquier propiedad, esa propiedad podría ser, que le llamamos aquí Y, esa propiedad Y podría ser volumen específico, podría ser energía interna, entalpía o entropía. Entonces lo que dice esta ecuación que ven aquí es que si tú quieres evaluar la propiedad, esas que les dije, de líquido comprimido, lo que tienes que hacer es tomar la propiedad del líquido saturado a la misma temperatura. ¿Vale? Eso lo vamos a ver en los problemas. Esa propiedad se valdría para la entalpía, pero en el caso de la entalpía, pues hay una aproximación mejor, que es esta de aquí, que dice, si quieres la entalpía del líquido comprimido, utilizas la información del líquido saturado a la misma temperatura, más la multiplicación de volumen del líquido saturado a la misma temperatura, multiplicado por la presión de tu problema, menos la presión saturada a la misma temperatura. ¿Sale? Pero en general,
¿Sale? Nosotros lo que tenemos es esas propiedades se pueden aplicar de manera, o se pueden entender de manera, de mejor manera realizando problemas. Bueno, tenemos ahí unas tablas, sale de llenado y nos faltó ahí una pequeña reflexión sobre esto, pero con eso vamos a terminar el video porque ya van 20 minutos.